la última unidad, por lo menos la última unidad que tiene artículos desarrollados, que es el capítulo 21, conforme al programa corregido, ¿verdad? Que son los hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas. Es la continuación, pero esta es la unidad que está de acuerdo al desarrollo del programa. Y el primer artículo que nos toca desarrollar es la lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. Este capítulo, este capítulo en particular, más que nada protege este bien jurídico, ¿verdad? La función pública, como sería la función del Estado propiamente dicha. Y dice, el funcionario que en servicio o con relación a él realizar o mandar a realizar un maltrato corporal o una lesión será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Entonces, en el primer párrafo, por lo menos en el primer inciso de este artículo, ya vemos términos que también conocemos, ¿verdad? Cuando hablamos de maltrato corporal, hablamos de aquel trato que no deja eventualmente rasgos de daño físico, pero cuando hablamos de una lesión sí ya hablamos de tratos vejatorios que sí pueden dejar eventualmente secuelas físicas. Y se castiga esto con pena privativa de hasta 5 años, o sea, esto constituye un delito según su marco penal de tipo base. En los casos leves se aplicará la pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa. En caso de una lesión grave, conforme al artículo 112, el 112 habla de la lesión grave, el autor será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 15 años. Entonces, dice, el hecho punible de lesión corporal, pero la lesión corporal, ¿en qué contexto se da? No se da en el contexto de la protección de la persona, como es el capítulo donde está el artículo 112, sino que lo que estamos protegiendo es la función pública que desempeña el sujeto, y dice que se configura cuando el transgresor, estando en servicio o con relación al mismo, realiza o manda realizar un maltrato corporal o una lesión. Quizás inmediatamente pensamos en un policía ejerciendo algún tipo de abuso, ¿verdad? Se destaca que en estos casos el autor debe ser funcionario público. Cuando hablamos del autor, hablamos del sujeto activo. Y por ello, abusando de su condición, infringe o manda a infringir daños físicos o psíquicos a la víctima. Esto opera, por lo menos si yo tuviese que relacionarlo, opera en el caso de que, porque es lo más, esto es el clásico, ¿verdad? El policía que quiere abusar de su autoridad o el comisario que le manda a otro policía para que eventualmente te ocasione algún tipo de lesión o maltrato corporal, ¿verdad? Se destaca, dice, y reitero esta parte porque esta es la parte que le da el sentido a este artículo, que el autor debe ser funcionario público y en el ejercicio de ese cargo tiene que infringir o mandar infringir daños físicos o psíquicos a la víctima. En casos leves la pena se aplicará, la pena que se aplicará es de hasta 3 años o con multa, es una condición atenuante de la conducta. Y en los casos en que la lesión sea grave, habla justamente y se adecua más o menos al tipo penal de lesión grave, ¿verdad? Extrae un poco la pena de la lesión grave para incorporarla al artículo 307, ¿verdad? En cuanto a los elementos objetivos, y acá hablamos de un tipo penal especial. ¿Por qué? Porque el autor tiene una cualidad específica. Exacto. No cualquiera puede cometer este hecho punible. Tenés que tener la condición de funcionario público para poder incurrir en este tipo penal, en este modelo de conducta, objetivamente hablando. El sujeto pasivo es el que padece la lesión, el daño, ¿verdad? Señor, señora. Suazo, el segundo párrafo es un agravante, ¿verdad? A ver un poco. Sí, sí, porque lo que te dice es, yo, Manuel Suazo, por ejemplo, como funcionario público, ponerle que sea un policía para tratar de hacerlo más gráfico, ¿verdad? Eh, Te trato mal, te digo, salgo de acá o te doy una KPT. Eso es una conducta, esa es la conducta descripta, ¿verdad? Pero si yo eventualmente en ese mismo contexto te doy un golpe de tal magnitud que te rompo la mandíbula o te rompo la nariz,
Entonces ahí ya hablamos de una lesión más importante que deja secuelas, mutilaciones o eventualmente te priva de uno de los sentidos, ¿verdad? Que es más o menos los presupuestos de la lesión grave. Más o menos por ahí se va. Entonces es una condición agravante de la conducta que es del abuso propiamente dicha, ¿verdad? La acción consiste en realizar la conducta descrita. Y la conducta descrita es esa, ¿verdad? Que en tu condición de funcionario público causes o mandes causar un daño físico o psíquico al sujeto pasivo, ¿verdad? Y cuando se consuma la acción, cuando dice efectivamente se maltrata física o psíquicamente a la víctima. Y el resultado es un hecho punible de mera actividad. El elemento subjetivo es el dolo. Claro, cuando hablamos, ¿por qué dice la consumación? Porque acá no se castiga la tentativa. Acá lo que estamos castigando es el resultado, haber ocasionado objetivamente el daño, la lesión, ¿verdad? O el maltrato al sujeto pasivo. Y esta conducta naturalmente es intencional. Existe el elemento subjetivo dolo, ¿verdad? Y si, esto sí sirve como factor diferenciador y aplica para todos los artículos, para todos. Cuando hablamos de elementos objetivos, lo que estamos haciendo es describir la conducta, describir el hecho. El que se va y le mata a otro, el que aborta, el que en el ejercicio de tal cosa hace tal cosa. Ese es el elemento objetivo, la descripción taxativa, enunciativa de la conducta. El elemento objetivo de cada tipo penal puede ser o culposo o doloso. O sea, si yo maté, ¿en qué contexto maté? ¿Maté queriendo matar o maté por accidente? ¿Maté por negligente? Entonces, siempre cuando hablamos de tipo objetivo, perdón, o de elemento objetivo, vamos a hablar del dolo o la culpa. Y cuando hablamos de elementos objetivos, vamos a hablar de la descripción de la conducta, que es la tipicidad, ¿verdad? Claro, pues es exacto. Vemos quién es el sujeto activo, vemos quién es el sujeto pasivo, en qué consiste la acción que describe el tipo penal, eh, que es el modelo de conducta, ¿verdad? Y el resultado, porque hay muchos tipos penales a los cuales le importa el resultado. Exacto, sí. Siempre es un delito, es de acción penal pública. Exacto, es un tipo penal especial. ¿Por qué hablamos que es de acción penal pública? Porque la regla es esta. Si el hecho punible es a instancia de parte o a instancia de la víctima, generalmente el propio artículo ya lo enuncia. O también podemos ver en el artículo 17 del Código Procesal Penal, tenemos una lista de más o menos 15 hechos punibles que necesitan de la instancia de la víctima. El Código Penal apela a dos, tres formas de darnos a entender de que estamos ante un tipo penal que necesita de la denuncia de la víctima. El primer escenario es que el propio artículo luego te lo dice, ¿verdad? Para estos casos será necesaria la instancia de la víctima. El segundo escenario es que más abajo en otro artículo, independiente que estás analizando, te dice los artículos tal, tal, tal y tal dependerán de la instancia de la víctima para su efectivo, qué sé yo, ¿verdad? Y la tercera fórmula a la que utiliza el Código Penal, que es la corrección que se hizo, es que en el Código Procesal Penal se puso una lista de 15 hechos punibles que necesitan de la instancia de la víctima. Entonces, son las tres fórmulas a las que acude nuestro código para saber si ese hecho punible necesita de una querella o una acción penal privada, que es en puridad la instancia de la víctima, ¿verdad? Eso nomás quería también mencionar. Bueno, entonces, cuando hablamos del artículo... A ver, un momentito, le voy a separar a alguien. Entonces, cuando hablamos del artículo 307, estamos ante un delito que tiene condiciones atenuantes o agravantes, en el que la conducta descripta es un sujeto con cualidades especiales, que es un funcionario público, abusando de su autoridad, infringe o manda infringir un maltrato corporal o una lesión física o psíquica en el sujeto pasivo. Esa es la conducta. Transgrede, exactamente.
Esa es la conducta descrita, ¿verdad? La conducta es típicamente dolosa y es de acción penal pública. Entonces, eso es el comentario que podemos hacer sobre este artículo. Ahora, en el 308, vamos a poner el programa, ¿verdad? Sí, 308. Sí, acá ya tengo lo abierto, pues voy a ir controlando así para no saltarme ninguno. Dice, coacción respecto de declaraciones. El funcionario, y siempre se dan cuenta que la cualidad, acá ya directamente, porque, y perdón que me haga este paréntesis, ¿verdad? ¿Cómo yo sé, cómo yo sé si estoy ante un tipo penal común o ante un tipo penal especial? Porque cuando es un tipo penal común dice el qué. Cuando es un tipo penal especial dice el funcionario, el personal médico, el magistrado. Le da entidad al sujeto pasivo, le da una cualidad específica. Por eso sé que es un tipo penal especial. Pero si dice el qué, ¿verdad? Es un tipo penal común. Eso sirve como tip para poder identificar. Siempre es importante leer todo el artículo, ¿verdad? Pero generalmente cuando hablamos de un tipo penal especial dice el funcionario, el juez, el médico, ¿verdad? Le da una cualidad especial al sujeto activo. Bueno, ahora sí arranco con la lectura. Dice, el funcionario que teniendo intervención en un procedimiento penal u otros procedimientos que impliquen la imposición de medidas, maltratara físicamente a otro o de otro modo le aplicare violencia y así le coaccionara a declarar o a admitir una declaración, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 15 años. Entonces, en los casos leves se aplicará la pena privativa de libertad de 1 a 5. Lo que podemos rescatar entonces es que estamos ante un hecho punible que es un crimen, porque según su marco penal del tipo base, la pena va de 2 a 15 años. También describe una condición atenuante si es que en casos leves, ¿verdad? En caso de que el caso no amerite la aplicación de una pena, o por lo menos la energía criminal sea menor, se disminuye también la pena, ¿verdad? Siempre el profesor le gusta que se hable en esos términos, hablar de energía criminal, de pretensionalidad, hablar de dolo, de culpa, de negligencia, y por esos términos le dan bastante cuenta al profesor ya que estamos desarrollando bien la unidad. Dice la explicación, coacción respecto a declaraciones es un hecho punible consistente en coaccionar. ¿Qué era coaccionar? Coaccionar era constreñir, someter a otro a que haga o tolere algo que no quiere. Exacto, a hacer o no hacer o tolerar algo que no quiere. Eso es coaccionar. Aplicar violencia o maltratar físicamente a una persona para que declare y declare en un sentido determinado. Claro, este podría ser, y otra vez me voy a la figura, un policía, ¿verdad? El policía, y esto se daba en la época de la dictadura, ¿verdad? Para que el policía recurría o acudía a la violencia para que el sujeto pasivo declare según lo que el policía quería que declare. Entonces, para que el sujeto pasivo se declare culpable, el policía le sometía, le violentaba, entonces el sujeto pasivo se veía coaccionado a hacer lo que le pedía al sujeto activo, que en este caso es el funcionario público, ¿verdad? Y doy por eso el ejemplo del policía. Entonces la conducta es, en este caso, ¿por qué es más grave? Porque yo le estoy coaccionando en este caso al sujeto pasivo en calidad de funcionario yo para que declare algo que yo quiero que él declare. Independientemente a la verdad, yo quiero que él haga lo que yo le digo y yo abuso de mi autoridad y abuso de mi autoridad aplicando violencia y maltratándole físicamente. Por eso es que el tipo penal es más grave. Es necesario que el autor sea funcionario, que tenga intervención en un procedimiento penal u otros procedimientos que le traigan aparejada la imposición de medidas para que el hecho sea configurado. En los casos leves se castigará con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Y acá quiero hacer un poco una precisión. No sé si tanto un policía,
porque hablamos de que tiene intervención en un procedimiento penal que traiga aparejada la imposición de medidas. Puede ser un policía, también puede ser un fiscal seguramente, ¿verdad? Entonces siempre hablamos de un funcionario, pero acá tenemos el ingrediente de que el funcionario te obliga a declarar algo que vos querés, perdón, algo que no querés declarar, y para eso utiliza la violencia física o el maltrato físico. Entonces, esa es la conducta descrita. Los elementos objetivos del delito son, y recordemos que es un crimen, no es un delito. La cualidad objetiva del autor, nuevamente, pues es necesario que el autor sea funcionario público, ¿verdad? Yo si tuviese que poner un ejemplo, hablaría de un fiscal abusando de sus atribuciones, hablaría de un policía. El sujeto pasivo, cualquier persona. La acción en qué consiste? En realizar la conducta descrita, y la conducta descrita es maltratar físicamente, pero con el objetivo de coaccionar a la persona para que se declare culpable o no se declare o declare lo que el coaccionante quiera que declare, ¿verdad? Es como si yo soy policía y le llevo a Juan Esteban a la comisaría por un hecho de robo, pero había sido Juan Esteban, no fue. Pero yo, golpe de por medio, patada de por medio, le digo Juan Esteban, o declarás que sos culpable o te sigo garroteando. Entonces Juan Esteban se ve constreñido y no tiene de otra que declararse culpable. Esa es la conducta más o menos descrita en este artículo, ¿verdad? El resultado es un hecho punible de mera actividad. O sea, el elemento subjetivo es el dolo. Acá hablamos de la intencionalidad que tiene el sujeto activo, quien tiene una cualidad especial. Es funcionario público y en ejercicio de ese cargo abusa, maltrata, ¿verdad? Para coaccionarle al sujeto pasivo para que declare en su contra, ¿verdad? O declare lo que el sujeto activo quiera que declare. ¿Me van siguiendo? No sé si estoy diciendo claro con la explicación, si me van acompañando. ¿Qué significa de mera actividad? De Eso es lo que ver no recuerdo. qué debiera el hacer. O sea, no hay ninguna circunstancia especial que tenga que darse. Por ejemplo, ¿te acordás que, señora, Compa, quería preguntarte nomás cuál es el bien jurídico protegido acá. vamos al inicio y acá te va a dar, acá lo que se protege es el ejercicio de la función pública, ¿sí? Lo que se protege es justamente el ejercicio de la función pública en función a los daños que podrías producir vos como funcionario. Pero el bien jurídico es ese, ¿verdad? El ejercicio de la función pública. ¿Dónde me quedé? Ah, cuando hablamos de un hecho punible de mera actividad, viste que hay tipos penales que son especiales en el sentido de que, ¿te acordás, por ejemplo, conducta conducente a la quiebra, contrabando? Son tipos penales especiales que requieren de ciertos elementos adicionales para que el hecho sea punible. Por ejemplo, cuando hablábamos de la conducta conducente a la quiebra, los presupuestos que tenían que darse era, por ejemplo, no llevar libros, ¿cómo se llaman? Libros de comercio o fundar o una empresa con un capital insuficiente, eran los presupuestos de la conducta del sujeto activo. Y para que el hecho sea punible, tenía que declararse la quiebra o caer en cesación de pago, decía la norma. Entonces, ahí hablamos cuando hay una concurrencia de hechos para que eventualmente se configure el elemento punibilidad, ¿verdad? Pues por eso hablamos de que son tipos penales más complejos. En este caso es por el simple hecho de incurrir en la conducta de maltrato, ya se configura el hecho punible. Siempre en situación de funcionario público que abuse del sujeto pasivo para lograr o coaccionarle para lograr una declaración, ¿verdad? Señora. De mera actividad no quiere decir que no estamos hablando de una acción omisiva, o sea, o sea, de omisión.
Porque como yo entiendo de mera actividad, quiere decir que no estamos hablando de una misión, acción por omisión, Sí, es una acción activa. Es un tipo de conducta activa, o sea, de acción, sí, porque hace, ¿verdad? Algo así. claro. Sí, sí, Tipo de porque, conducta, acción. ¿Verdad? claro, porque está la acción por omisión y la acción por hacer algo. Y de mera actividad quiere decir que no está omitiendo, sino Que o sea, deviene del hacer. exactamente, lo que se castiga es lo que hace, no lo que omite. Sí, sí, también, está bien, es correcto, mire. Bueno, entonces esa es la descripción. Entonces cuando hablamos de elementos objetivos, sabemos que un funcionario, un tipo penal especial, la acción consiste justamente en esa conducta que es en el ámbito de funcionario, maltratarle, abusar físicamente, coaccionarle al sujeto pasivo para que declare algo, ¿verdad? En el marco de un proceso penal, por ejemplo. Y la conducta siempre va a ser dolosa. Es lo que es la conducta típica que se castiga, ¿verdad? Creo que alguien levantó la mano. Juan Esteban, Sí, pregunta, ¿qué pasa cuando es por negligencia? O sea, entre paréntesis, por inútil. y no es típica la conducta. No es típica, no es O sea, punible. por hacerse el boludo queda No, pero stand-by en la laguna. claro, A eso voy. pero es muy difícil ¿Entendés? que un O sea, es policía, muy difícil probar la inutilidad. eh, ¿Me explico? sí, lo que pasa es que Por para, más que vos se lo digas, el tipo se hace el boludo y es funcionario. ¿Me explico? sí, Que prevalece más la chapa de funcionario que decirle, mira, te estás equivocando. lo que pasa es que lo que se castiga acá es yo como policía, en el marco de un proceso penal, en calidad de funcionario, utilizo la violencia, el abuso, para que vos declares algo que yo quiero que vos declares. O sea, es como que yo intento inculparte a vos para que vos te declares culpable en un proceso penal y yo apelo a la violencia para que vos te declares culpable. Esa es la conducta. Y en esta conducta hay mucha energía criminal, ¿verdad? Es muy difícil que exista por accidente que esto ocurra, sino que acá vos querés algo. Vos como funcionario público querés, yo quiero que vos declares que sos culpable. Y para eso ejerzo violencia, maltratos físicos hacia vos. Entonces siempre la conducta va a ser dolosa. Es muy difícil que negligentemente o sin intención de hacerlo incurran en esta conducta, ¿verdad? Seguramente por eso nos habla de conducta culposa, ¿verdad? Por lo menos es mi Por interpretación. lo general, cuando se lo indaga a lo que es funcionario público, policía, lo que fuere, o sea, un auxiliar, dice, no, yo no soy abogado, dice, yo no sabía Claro, pero todo el tema. el funcionario ¿Me público, entendés? O sí, sea, tiene o, la obligación de saber. o realmente están todos combinados, todo confabulado, y a eso voy. O sea, no es punible la boludez entonces. No, solamente la intención. Hacerte el pelotudo no es punible. A eso voy. Y- Porque acá, la ley dice solamente se declara con pena la conducta dolosa. por acción u omisión. ¿Me entendés lo que Sí, te digo? sí, pero si yo fuese abogado, yo tendría que probar que vos quisiste hacerlo. Y es muy fácil probar eso. Sí, No, no es fácil. bueno, pero la cuestión, Bueno, otro día lo claro, discutimos. claro. Bueno, Bueno. Vamos, Podemos enfocarnos en esto nomás. bueno, ya está. sí, Vamos, o sea, entra dentro de esto, pero bueno, es otro tema. es Después lo un tema discutimos. para hablarlo en otro momento, pero es interesante. Bueno, pasamos al 309 y vamos a hablar de la tortura. Y acá hablamos, el que, con la intención de destruir o dañar gravemente la personalidad de la víctima o de un tercero, y obrando como funcionario, acá viste, más adelante ya te dice, o en acuerdo con un funcionario, realizar un hecho punible contra la integridad física conforme a los artículos 110 y 112. 110 es maltrato y 112 es lesión grave.
La libertad, de acuerdo a los artículos 120, 122 y 124. La autonomía sexual, según los artículos 128, 130, 131. Y de menores, conforme a los artículos 135 y 136. La legalidad del ejercicio de las funciones públicas, de acuerdo a los artículos 307, 308, 310 y 11. O sometiera a la víctima a graves sufrimientos psíquicos, será castigado con pena privativa de libertad no menor de 5 años. Entonces, el primer análisis que tenemos que hacer es que la conducta o el tipo penal de la tortura constituye un crimen que su marco penal va de 5 a 30 años. Esa es el primer razonamiento que podemos hacer, ¿verdad? Rosa, sí, no está en el código. ¿No está en el código así? Oh, mira, por el código. El código dice: el que intencionalmente infligiera a una persona penas o sufrimientos físicos, mentales o la sometiera a un hecho punible en contra de la autonomía sexual con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión con fines de investigación criminal, de Ok. castigarla por un acto que haya cometido, sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona a otras, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin, será castigado con pena privativa de libertad no menor de 5 años. Y más. Ya, Pero yo creo que sí, ahí está agrega desactualizado. nomás. El libro pero está actualizado. Sí, está desactualizado. Tienen razón. Gracias por hacerme la Tenés, corrección. tenés Tengo, que acompañar más sí, con tu código para por si es que algunos compañeros se confunden. tengo acá. Voy a acompañar. Tengo abierto, lo tenía nomás abierto, pero a veces me confío y sigo el libro y a decir está desactualizado porque este libro debe ser de unos años atrás. Pero está bien. Eh, bueno, el marco penal es el mismo, pero la conducta descrita varía. Entonces voy a leer una vez más el hecho punible de la tortura. No le hagan caso a lo que está proyectado, porfa, para este artículo. Dice: el que intencionalmente infligiera a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, o la sometiera a un hecho punible contra la autonomía sexual, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión con fines de investigación criminal, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o de coaccionar a esa persona o a otras como medida preventiva, como pena como pena o cualquier otro fin, será castigado con pena privativa de libertad no menor de 5 años. Entonces, la conducta descrita constituye un crimen en el que su marco penal va de 5 a 30 años, según el artículo 38. Si no menciona la pena máxima es de 30 años. Y dice el inciso segundo: el que intencionalmente aplicara sobre una persona métodos tendientes a anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, será castigado con pena privativa de libertad no menor también de 5 años. O sea, acá la conducta es totalmente distinta, ¿verdad? Acá la conducta de la tortura no va con la finalidad de extraer la información o una investigación. Acá es solamente mera o prima la intención de anularle a una persona en su personalidad o disminuir su capacidad física. Eso es lo que se castiga. El inciso 3 dice: lo previsto en el numeral 1 y 2 del presente artículo será aplicable en los siguientes casos. Cuando el autor actuare como funcionario o agente del Estado, o como persona o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Cuando el autor se haya arrogado indebidamente la calidad de funcionario, o cuando el autor no fuere funcionario. Entonces, vamos de vuelta al contexto histórico, ¿verdad? Y yo por lo menos, si es que me toca esta bolilla, lo voy a hacer. Lo que se está intentando castigar es justamente otra vez la calidad de funcionario para cometer hechos punibles en el sentido
del inciso primero, que es infligirle a una persona un sufrimiento, ya sea físico, mental, ¿verdad? O también un hecho punible contra la autonomía sexual, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, la violación, ¿verdad? Con el fin, ¿qué quiere el sujeto activo? ¿Qué busca? Obtener información o una confesión, ¿verdad? Es una tortura realmente conceptualmente hablando, ¿verdad? Yo te, no sé, te ato en los brazos, en las piernas, te derramo agua caliente por la cara para que confieses lo que sabes, porque yo trabajo en el Departamento de Investigación de Delitos y necesito tu confesión. Entonces apelo a estos métodos que, eh, que tienen que ver con el sufrimiento, que tienen que ver con el sometimiento, con el maltrato físico, mental, ¿verdad? Para que vos, como sujeto pasivo, confieses algo en el marco de una investigación criminal. Señor, señora, no sé si alguien quiere En hablar. este caso no se refiere a cualquier persona y después habla de los funcionarios. Sí, después dice, por eso a veces el artículo te dice al principio el que o dice el funcionario. En este caso comienza diciendo el que intencionalmente, ¿verdad? Y más abajo, o sea, más adelante, perdón, habla de la cualidad que es el funcionario. Y justamente dice lo en el ejercicio tercero, ¿verdad? Para que sea aplicable el 309, tiene que ser, por un lado, actuar como funcionario del Estado o con un grupo de personas que actúen con la autorización del Estado. Todo se da en el marco siempre de que el Estado está por detrás tratando de quitar información, ¿verdad? Entonces eso le hace de tipo penal especial. Y le da una cualidad objetiva. Podemos bajar para ver qué dice el libro al respecto. Sí, efectivamente le da la cualidad objetiva de funcionario. Porque por un lado se le castiga al funcionario que actúe o al agente del Estado que incurra en esta conducta, por un lado, o también que sea un grupo de personas que actúe con la autorización del Estado, que es distinto, ¿verdad? O el apoyo o la aquiescencia del Estado. O sea, el Estado siempre está por detrás propiciando, impulsando o facilitando este tipo de hechos punibles. O cuando el autor se haya arrogado indebidamente también la calidad de funcionario. O sea, yo me hago pasar por funcionario público e incurro en esta conducta. También configura el hecho punible de tortura. O cuando el autor también dice no fuere funcionario. O sea, se da la descripción de un sujeto que puede tener una cualidad objetiva o también que no tenga esa cualidad objetiva propiamente hablando de funcionario. El numeral 3 del inciso tercero habla de eso. Acá no es mixto, o sea, tipo, es funcionario, pero también puede Sí. ser cualquier persona. Pues, Híbrido. exacto. Quiero subir por eso para... Ahí, acá está. ¿Cómo decimos eso en la mesa? O sea, es híbrido, profe. Sí, Es bisexual. me dices... No, yo lo mencionaría así. Este tipo penal contempla a una cualidad objetiva en el sujeto activo que puede ser funcionario o una cualidad intermedia que es la de arrogarse él mismo indebidamente la cualidad de funcionario, o también puede incurrir en este tipo penal alguien que no es funcionario, ¿verdad? Las tres, porque hay como 3 grados, por lo menos es lo que se puede apreciar en el inciso tercero, ¿verdad? Cuando soy funcionario y el Estado me apoya, cuando me hago pasar indebidamente por funcionario o sencillamente sin ser funcionario incurro en esta conducta, ¿verdad? Porque yo puedo no ser funcionario e incurrir en la conducta descrita en el inciso segundo. ¿Qué dice el inciso segundo? El que intencionalmente aplicara sobre una persona métodos tendientes a anular su personalidad o a disminuir su capacidad física o mental será castigado con pena privativa de libertad no menor de 5 años. O sea, acá yo no estoy hablando de ninguna investigación, de extraer información, de confesar algo, no. La conducta es puramente aplicar métodos que le anulen a la otra persona, ¿verdad? Y acá se me ocurre el encierro muchas veces
hay métodos que son muy, habrán visto en películas, ¿verdad? En donde a la persona se le encierra en una pieza, se le pone una música constantemente, se apaga la luz y no se le o la luz prendida y no se le deja dormir. Ese es un método de tortura, ¿verdad? Claro, es una tortura mental, ¿verdad? Porque no podés dormir, tener la luz prendida, tener la música a todo volumen y llega un punto que pasadas tantas horas, eso es una tortura. Y eso que hace te anula porque vos prácticamente cedes toda tu persona, ya no tenés control porque obviamente estás con una deficiencia de sueño. O sea, la conducta no está en el contexto de extraer información ni en el contexto de abusar como funcionario público, sino que en encerrarle a alguien en una pieza con la luz prendida y con música y tenerle ahí 5 días de seguido sin comer. O sea, esa también es una forma de tortura que está descrita en el inciso segundo, ¿verdad? Y creo que esa es la que combina eventualmente o podría combinar con la de no ser un funcionario, por ejemplo, ¿verdad? Podría combinar. Pero la conducta principal, dice Goldstein, define la tortura como acto de atormentar a un reo, que es el sujeto pasivo, causándole dolor corporal con el objeto de arrancarle la confesión del delito que se le imputa, haya o no cometido. A través de ese método de sufrimiento, tengo que lograr que esa persona se declare culpable. Dice, varias son las clases de tortura entre las cuales podemos citar. Podemos citar a la dicotomía, que consiste en cortar al reo en pedazos. Las sumersiones, se arrojaba al mar o al río a la víctima. La crucifixión, se clavaba a la víctima de los pies y las manos en la cruz, que es lo de Cristo. El horno caliente, se metía a la víctima en hornos ardientes. El atenazamiento, que consistía en partirle la carne a la víctima con tenazas calientes, entre otras clases. El Código Penal añade elementos constitutivos de este delito: los malos tratos, definidos como los tratos que tengan efectos negativos sobre la salud física y mental de la persona. Estos malos tratos equivalen al segundo grado de insensibilidad o crueldad. El autor motiva su conducta a la intención que posee de destruir o dañar gravemente la personalidad de la víctima o de un tercero. Asimismo, el agente debe ser funcionario o alguien que se halle en connivencia con un funcionario. O sea, porque yo también puedo, y volviendo un poquito al párrafo anterior, yo también le puedo, y perdón que te ponga de ejemplo, yo también te puedo torturar a Karen, le puedo torturar para hacerle sufrir a Juan Esteban, porque Juan Esteban es el papá de Karen. Entonces, para hacerle sufrir a Juan Esteban, le tortura a Karen. Entonces, esa conducta también está incluida. Exacto, le utilizo a Karen para hacerle sufrir a Juan Esteban, para torturarlo, ¿verdad? Esto sucede. Taxativamente, la norma establece los hechos punibles a ser realizados para que la conducta sea reputada como ilícita y conjuntamente o solamente someter a la víctima a grave sufrimiento. O sea, por un lado está someterle a alguien para extraer la información o para que se declare culpable a través de métodos crueles de sufrimiento, y por otro lado está someterle propiamente a la persona a tratos crueles y de sufrimiento por el solo hecho de querer someterlo. Ambas conductas están previstas. El autor es punible aun cuando su condición de funcionario no reviste la legalidad necesaria o cuando la calidad de funcionario haya sido usurpada indebidamente por el autor. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establece en su artículo primero, dice: no podrá invocarse orden de un funcionario superior como justificación de la tortura. Claro, porque un policía no puede argumentar, mi jefe me dijo que yo haga eso. No existe la figura ya de la obediencia debida, ¿verdad? Los elementos objetivos del ilícito, la cualidad objetiva del autor, pues es necesario que sea funcionario. Yo le agregaría acá lo que mencionamos hace rato con Mille, ¿verdad? También hay una cualidad intermedia que es la de un sujeto que se arroga indebidamente la cualidad de funcionario, o también hay un tercer escenario en donde sin ser funcionario puede incurrir en la conducta, ¿verdad?, que está prevista en el inciso segundo. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona.
Y la acción consiste en realizar un hecho punible contra la integridad física, la libertad y la autonomía sexual, ¿verdad? En el ejercicio de funciones públicas o, que es otro escenario, someter a la víctima a graves sufrimientos físicos. La consumación se da cuando efectivamente se ejecuta la conducta establecida. Y el resultado es la ejecución de la conducta, ¿verdad? Ese trato cruel, degradante, lesivo para el sujeto pasivo. El elemento subjetivo del tipo es el dolo. Y el elemento subjetivo adicional, aparte del dolo, es la intención de destruir o dañar gravemente la personalidad de la víctima o de un tercero. Entonces, en este caso, tenemos un elemento subjetivo adicional que, aparte de la intención, aparte del dolo, es también la intención de destruir o dañarle a la persona. Por eso hablamos de tortura, ¿verdad? Bueno, entonces este artículo hice ahí la corrección porque no está igual que el libro, pero sí los elementos objetivos y subjetivos coinciden con la descripción de la conducta, ¿verdad? En este artículo, ¿qué tal? Entonces sí quedó clara la explicación. Sí, ¿Sí? quedó bien. Sí, está todo bien. Bueno, ahora vamos al 310. Sí. Persecución de inocentes. Dice, de vuelta, hablamos de un funcionario. El funcionario con obligación de intervenir en causas penales que intencional o a sabiendas persiguiera o contribuyera a perseguir penalmente a un inocente u otra persona contra la cual no procede una persecución penal, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. En casos leves, el hecho será castigado con pena privativa de libertad de 6 meses a 5 años. Cuando el hecho se refiere a un procedimiento acerca de medidas no privativas de libertad, se aplicará la pena privativa de libertad de hasta 5 años. En estos casos será castigada también la tentativa. Entonces, lo primero otra vez observamos la cualidad objetiva, ¿verdad? Que vemos que ya es luego un factor común en esta unidad. Es algo que ya podemos mencionar con cierto grado de seguridad. La cualidad objetiva en varios de los tipos penales. Siempre hablamos de un funcionario que intervenga en una causa penal y que intencionalmente o sabiendo que esa persona que está persiguiendo es inocente, ¿verdad? Y igualmente él proceda como que si la persona es presuntamente culpable, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. O sea, estamos ante un crimen y eventualmente se establece una condición atenuante, que son los casos leves, ¿verdad? Que la pena privativa de libertad puede ir hasta los 5 años. Se castiga la tentativa, o sea, realizar las acciones conducentes a producir el resultado, eso es tentativa, o sea, intentar perseguir a un inocente también constituye un hecho punible. Eso es importante también de mencionar. Este hecho punible solo puede ser ejecutado por funcionario que posee la obligación de participar en causas penales. Y acá a mí se me ocurre la figura del fiscal. Por defecto, al leer el artículo, yo pienso en un fiscal. La conducta penal consiste en perseguir o ayudar a perseguir a un inocente o a una persona que no le corresponde una persecución penal. O sea, yo como fiscal penal le estoy imputando a Juan Esteban el hecho punible de violación de una menor, por ejemplo, ¿verdad? Y yo sé que él no fue, a mí me consta, yo sé que él no fue o intencionalmente yo le persigo a Juan Esteban por los motivos que vos quieras, pero yo sé que él no es, igual yo le estoy persiguiendo. Esa es la conducta. Cuando el hecho punible haga referencia a una medida que no sea privativa de libertad, la pena se ve atenuada. Claro, porque la persecución se da, pero el efecto no es una medida privativa de libertad. Pero se da una persecución. O sea, el resultado no es tan grave eventualmente en el inciso segundo, porque el sujeto pasivo no se vaya a la cárcel, no va a perder la libertad. Pero igual se da la figura de persecución por parte del sujeto activo
que tiene la cualidad de funcionario. Y se castiga también la tentativa. Esto, por ejemplo, ¿saben a quién se me ocurre cuando leo esto? ¿Se acuerdan de ese Mitaí que hurtó naranja y que le perseguía la fiscalía porque robó naranja? Eso, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería más o menos se puede encuadrar, ¿verdad? Esa energía criminal en perseguirle tanto a alguien, ¿verdad? Los elementos objetivos del tipo penal son la cualidad objetiva, que es nuevamente la condición de funcionario, el sujeto pasivo, que puede ser cualquier persona, la acción, que es perseguir o contribuir a perseguir a un inocente o a una persona que no proceda a una persecución penal. Nosotros sabemos, y acá hay que también, creo que sería interesante hacerle esta observación al docente, ¿verdad? De hecho, luego que la persona, mientras se encuentre una causa penal, va a ser inocente. O sea, siempre va a ser inocente. Deja de ser inocente cuando el juez dictamina eventualmente su culpabilidad, pero siempre es inocente. Cuando habla de inocente en el artículo, se refiere a aquella persona que no tiene nada que ver con el hecho. A él se está refiriendo. El que no tiene arte ni parte, la comió de arriba, a él se está refiriendo. La consumación se da cuando efectivamente se ejecuta la conducta establecida, que es la de perseguirle o contribuir a perseguirle a una persona que no tiene nada que ver con esa causa penal. El resultado es un delito de mera actividad, así como decía Mille, deviene de una conducta activa, ¿verdad? Y el elemento subjetivo es el dolo. Y le agregaría yo acá, se castiga también la tentativa. Intentar perseguirle a un inocente también constituye un hecho punible, ¿verdad? Va a ser pública también, ¿verdad? Sí, es de acción penal pública. Después dice 311. Señor, señora. Soso, explícamelo vos así, un flash, cómo es cuando es privada y pública. Sí. Vamos a suponer que vos sos mi hermano y nos peleamos y yo te di una trompada por tu cara. Para que ese hecho, esa conducta mía de darte un soco yo en calidad de tu hermano sea punible, vos tenés que irte a denunciarme en la fiscalía. Tenés que plantear una acción penal privada. Ahí recién va a venir el fiscal a tomar intervención en el fuero familiar, por ejemplo. Ahora bien, si yo me fui y le violé a una nena de 5 años sin que nadie me denuncie, el Ministerio Público va a venir encima mío y me va a meter preso, ¿verdad? O sea, no hace falta que nadie denuncie nada. Cuando el Estado a través del Ministerio Público persigue el hecho de oficio, estamos hablando de una acción penal pública. Pero cuando hablamos de que la perseguibilidad del hecho punible depende de que alguien lo denuncie, esa es la acción penal privada. Depende de que alguien se vaya a la fiscalía, haga la denuncia, para que ahí un fiscal pueda tomar intervención en el caso. Señor, señora. Suazo, Sí. que usted fije, hay un artículo que ahí está la lista de los Sí, creo que era 15 o acción 17. penal privada, Sí. que se memorice eso y de acuerdo a eso ya sabe de que todo lo demás es público. Sí, Es el artículo 17 del Código Procesal Penal, ahí están estipulados cuáles son los hechos Así punibles que mismo son el de acción colega, penal privada. sí. así mismo el colega. Están, Perfecto. no están todos, pero están la gran mayoría. Por eso decía al principio, el Código Penal utiliza tres formas, tres métodos distintos. El primero, que es el que acaba de decir Mille, se va al Código 17 del Procesal Penal y ahí te da una lista de 15 hechos punibles que requieren de la instancia de la víctima. Es una fórmula. La segunda que utiliza nuestro Código Penal es que el propio artículo ya te dice dependerá de la instancia de la víctima. Y la tercera fórmula que usa el Código Penal es que en un artículo te describe la conducta y 3 artículos más abajo te dice instancia de la víctima. Los artículos tal, tal y tal y tal dependerán de la instancia de la víctima. O sea, utiliza esas 3 técnicas para dar a entender que esos hechos punibles dependen de la denuncia privada o de la querella realmente, ¿verdad? Para que el hecho sea perseguible. O sea, esa es por lo menos la construcción. Pero cuando es acción privada dice la
Ahora, Sí. hay algunos artículos que de primera te dice que es de acción penal pública, pero después en los incisos dice de que dependerá de la víctima. Eso es Es un siempre, atenuante. sí, siempre, Hay un ejemplo de eso en lesión de confianza. Es pública el hecho punible, pero al final dice que si es de una empresa familiar, sí, el hecho va a depender de la instancia de la víctima. En este caso, si es privada. exacto. Ahí está la clave. Gaby dijo Este es híbrido. sí, En Gaby, este caso son híbridos. Gaby le dio en el ojo. Generalmente cuando el hecho punible se da en el fuero familiar, depende de la instancia de la víctima. Generalmente. Y te diría más, cuando es un delito que se cometa en el fuero familiar, generalmente es a instancia de parte. O sea, es la mamá que tiene que denunciar que su hijo le robó. Más o menos así es, ¿verdad? Para tenerlo más en cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí, hay artículos, pero no hace falta que todos los artículos te diga el hecho será perseguible de oficio. Cuando no digan nada al respecto, el hecho punible es de acción penal pública. Si el propio artículo te dice dependerá de la instancia de la víctima, o artículo más abajo mencione la palabra instancia y menciona el artículo que acabas de leer más arriba, o si en el artículo 17 del Código Procesal Penal menciona ese hecho punible, ahí recién dependemos de la instancia de la víctima para que sea perseguible el hecho. Pero si no menciona nada, es de acción penal pública. En síntesis, Lucho, vos trabajás en el Palacio. Hay algunos, están, ponele, de 200 hechos punibles, 100 le interesan al Ministerio Público y 100 no le interesan. 100 les interesa solamente a la parte privada, o sea que vos cuando denuncias recién el Ministerio Público puede hacer parte, y 100 el Ministerio Público de oficio puede meter sus narices donde quiera. Es fácil más. Y hay algunos artículos que te van a decir si son de acción penal privada o si son de acción penal pública, y los que no te dicen normalmente generalmente es porque es de acción penal pública. Exacto, así mismo. Es medio trambólico a veces la construcción del artículo, pero es así como dice Milen. Bueno, seguimos entonces con el 311. Dice, ejecución penal contra inocentes. Y acá no hablamos de perseguirle, acá no hablamos de quitarle declaraciones, acá hablamos del funcionario que intencionalmente o a sabiendas ejecutara una pena. Y para eso, un ratito, vamos a darle a alguien. Hay que saber también mencionar esto, ¿verdad? El Código Penal tiene tres fuentes. Está el Código Penal, que es el código de fondo, el Código Procesal Penal, que es el código de forma, y luego tenemos el Código de Ejecución Penal, que es para determinar la pena y la forma en la que vas a aplicar la pena privativa de libertad, o la pena, sea pena de multa, o pena privativa de libertad, o pena adicional, o pena complementaria. Entonces, este hecho punible se comete en el momento de ejecutar la pena o medida privativa de libertad en contra de la ley y será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. En casos leves, el hecho será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Entonces, si vos eventualmente en el ejercicio del funcionariado aplicás mal una pena en calidad de funcionario público, es este el castigo previsto. En el inciso anterior será aplicado en lo pertinente también a la ejecución de una medida cautelar privativa de libertad. ¿Por qué hablamos de medida cautelar privativa de libertad? Esto se da en el fuero de la niñez, de la adolescencia, ¿verdad? En estos casos será castigada también la tentativa. Para que el hecho punible sea configurado, requiere que el agente posea la cualidad de funcionario, nuevamente. Implica que dentro de su competencia esté aplicar la ejecución de una pena. O sea, estamos hablando, por decir mal y pronto, de un juez. O medida privativa de libertad que revista total ilegalidad. O sea, en mi ejercicio de funcionario como juez, yo ejecuto o aplico una pena ilegalmente. Esa es la conducta que se está castigando. Se diferencia con el hecho punible tipificado en el artículo 310,
es que la persecución penal se hace referencia a la apertura de un procedimiento contra un inocente. Claro, persecución de inocente es cuando un fiscal o un juez plaga te persiguen y vos no tenés nada que ver. El artículo que estamos leyendo ahora, que es el de ejecución penal, es cuando el juez te aplica una pena que es ilegal, entonces, o que reviste ilegalidad. Esa es la diferencia. Una cosa es perseguirte, que es el 310, y otra cosa es aplicar una pena. Ahora son dos cosas distintas. Y leo de vuelta esa parte. Se diferencia con el hecho punible tipificado en el artículo 310, es que la persecución penal, que es la de 310, hace referencia a la apertura de un procedimiento en contra de un inocente. En tanto que la ejecución, que es lo que estamos viendo en el 311, lo que se pretende es ejecutar una pena o medida privativa de libertad, y le agrego yo esto, que carece totalmente de una base legal. Lo mismo ocurre en el caso de una medida cautelar privativa de libertad y es penalizada también la tentativa. O sea, yo le voy a castigar al fiscal o al juez cuando me persigan en mi condición de inocente porque yo no tengo nada que ver en esa causa penal, y también le voy a castigar al juez si es que me aplica una pena que reviste totalmente ilegalidad. En ambos casos estoy castigándole al funcionario público, en ambos extremos del proceso penal. Los elementos objetivos del injusto son, nuevamente, la cualidad objetiva, porque un funcionario es el que te aplica esta pena, o sea, un juez que es un funcionario público. El sujeto pasivo, que puede ser cualquier persona. La acción, que consiste en ejecutar una pena o medida privativa de libertad en contra de la ley. Y la consumación se da cuando efectivamente se ejecuta la conducta establecida. El resultado es un delito de mera actividad y el elemento subjetivo del tipo penal es el dolo. O sea, y acá hay que tener mucho cuidado. Este es un juez que sabe lo que está haciendo y está ejecutando una pena revestida de ilegalidad y él sabe que es así. Por eso la conducta que se castiga es la dolosa. No se castiga la conducta culposa. Acá no se castiga el error del juez porque es un incompetente. Acá lo que se castiga es la intención del juez de aplicarte una pena privativa de libertad que reviste total ilegalidad. Eso es lo que estoy castigando en este artículo. Este tipo penal constituye un crimen porque la pena privativa de libertad para el funcionario es de hasta 10 años, en el cual se castiga también la tentativa, ¿verdad? Y la conducta subjetiva es siempre dolosa. Entonces, esa es la descripción de este artículo. Es un funcionario público que ejecuta una pena o que aplica una pena que reviste totalmente de ilegalidad. Es una pena ilegal la que te está aplicando, ¿verdad? Es como que me metan preso a mí durante 10 años en Tacumbu y esa pena es totalmente ilegal. No está ajustada a derecho. Eso es lo que estoy castigando, propiamente dicho. Ahora, vamos a ver un poco. Yo tengo acá mi material y me salta Sí, del a mí también, 311 al 320. al 320 y ya no entiendo más, yo me mareé ya Sí. porque el siguiente es exacción. Sí, espera que vamos a mí también me mareó eso. Espérame aquí un ratito. Vamos a irnos al 320. Un segundito. Acá está. Crímenes de guerra. Alguien levantó la mano, creo. Emma. Sí, ¿será que me puedes decir la acción penal del artículo 310? ¿Me puedes recordar? Perseguirle a un inocente. No, la Acción penal pública. Ah, pública. Todas son públicas. Sí, sí, sí. Perdón. Bueno, entonces ahora 320. Ya hicimos ya el 310 ya está. 311 ya está. Ahora vamos a hacer el 320. Estamos tratando de seguir el programa. Crímenes de guerra. El que, violando las normas del derecho internacional en tiempo de guerra,
de conflicto armado o durante una ocupación militar realizara en la población civil, en heridos o enfermos o prisioneros de guerra, actos de homicidio o lesiones graves, tratamientos inhumanos incluyendo la sujeción a experimentos médicos o científicos, deportación, trabajos forzados, privación de libertad, coacción para servir en las fuerzas armadas enemigas y saqueo de la propiedad privada de su deliberada destrucción, en especial de bienes patrimoniales de gran valor económico o cultural, será castigado con pena privativa de libertad no menor de 5 años. Entonces, lo primero que podemos interpretar del artículo 320 es que estamos ante un crimen, su marco penal va de 5 a 30 años, y el contexto en el cual se produce el tipo penal es en contexto de guerra, conflicto armado, ocupación militar, ¿verdad? En ese contexto, ¿qué es lo que se produce? Actos de homicidio o lesiones graves, tratamientos inhumanos, deportación, trabajo forzado, o sea, durante una guerra, ¿verdad? O durante una ocupación militar, eventualmente se produce este tipo de cosas. La persona en su calidad de, entiendo yo por lo menos, de militar, ocasiona este tipo de hechos punibles, son crímenes de guerra. Yo Dice, tengo acá anotado, sí, ejemplo, cuando en la guerra atacan a los civiles ahí, directamente. Ya no es solamente entre militares y militares, sino que ya atacan un hospital, por ejemplo. ahí está. Ese es lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania. Señora. Entonces este es especial porque habla de los militares. Ahora vamos a mirar, porque no estoy 100% seguro. Vamos a mirar enseguida. No dice militar realmente, no habla de militar, habla de un crimen cometido en un contexto de guerra o de conflicto armado, pero no habla de un militar propiamente hablando, incurriendo en la conducta, solamente que se asocia, ¿verdad? Por la descripción del hecho, se asocia nomás que yo, por ejemplo, si estoy, no sé, si yo soy un militar y estoy en guerra, y qué sé yo, estoy en Brasil, ¿verdad? En una campaña militar, entonces en vez de atacar a los soldados brasileños me voy y mato pobladores de la ciudad, ¿verdad? Entonces más o menos esa es la conducta. Dice, se dio esta denominación durante la guerra de 1939 a los titulares de conductas criminales, la del 39 y la Segunda Guerra Mundial, consumadas por sus dirigentes políticos de los estados agresores o por sus subordinados. Muchas de esas conductas son formas, de criminalidad común contra la vida, el pudor y la propiedad. Muchas veces los soldados se van a violar gente, se van a matar niños, eso es lo que se castiga. Asociadas a circunstancias especialmente perversas o crueles. Claro, porque nadie te controla porque estás en guerra. En un sentido estricto, considerase criminal de guerra al infractor de las leyes de la guerra contenida en las convenciones, porque hasta la guerra tiene también leyes, o sea, tienen convenciones, ¿verdad? O sea, transgresor de normas que protegen las personas, la propiedad, el pudor, el prisionero y el rehén. Las conductas de enemistad que van más allá de los límites asignados por el derecho internacional al concepto de enemigo de guerra, que inducen a la traición o la practican, que favorecen o ejercen el espionaje. El derecho internacional, dice, ha elaborado normativas en los casos de conflictos armados que distinguen a los combatientes y a los no combatientes y consagra la limitación del uso de la fuerza. Son combatientes los que toman parte directa en la guerra y tienen la obligación de tratar con humanidad a todas las personas que no participan o han caído prisioneros. Por su parte, la limitación del uso de la fuerza protege tanto a los combatientes como a los no combatientes contra maltratos y sufrimientos innecesarios, restringiendo el uso de armas. Guarda relación con lo que llevamos dicho en el artículo 53 de la Convención de Viena del año 69.
Para nuestro Código Penal, cometen crímenes de guerra los que, violando las normas del derecho internacional en tiempo de guerra, conflicto armado o durante una ocupación militar, realizaran en la población civil, que es lo que decía Gaby, en heridos, enfermos o prisioneros de guerra, actos de homicidio o lesiones graves, tratamientos inhumanos, experimentos médicos o científicos, deportación, trabajos forzados, privación de libertad, coacción a servir en las Fuerzas Armadas enemigas y saqueo de la propiedad privada y de su deliberada destrucción, en especial de bienes patrimoniales de gran valor económico y cultural. Entonces, cuando nos referimos a los crímenes de guerra, no hablamos de una condición especial del sujeto activo, sino que a lo que nos referimos primeramente es a un contexto de tiempo de guerra, conflicto armado o ocupación militar. En ese contexto de ocupación, de guerra, de conflicto armado, existe una convención que regula a ese tipo de contexto. O sea, hasta en la guerra hay reglas. Y el que desobedece o el que no acata esas reglas, por ejemplo, la de que si yo estoy peleando como bando contrario, mi objetivo es matarle a los soldados del otro bando, no es matarle a la población civil ni someterle a ningún tipo de sufrimiento a la población civil que nada tiene que ver. O si es que yo tengo prisioneros, en la intención, la limitación está en que yo no puedo matarle a mis prisioneros, sin más. O sea, el prisionero está privado de su libertad, pero no por eso yo puedo torturarlo, ni matarlo, ni violarlo. O sea, hay límites también en la guerra. Entonces, el que excede esos límites en contexto de guerra es el que comete crimen de guerra. ¿Y qué límites se observan? El homicidio, el tratamiento inhumano, la deportación, trabajos forzados, privación de libertad, coacción para servir en las Fuerzas Armadas enemigas y el saqueo, ¿verdad? Que es lo que nos pasó a nosotros en la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Por más que ahí no había convención todavía. O lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que es más o menos el evento más cercano. O lo que pasó en Afganistán, ¿verdad? En el año 2001, ¿verdad? Que hace Estados Unidos, invade Irak o Afganistán y en vez de ir a pelear con las fuerzas militares del pueblo afgano, lo que hacen es someterle a la población, ¿verdad? Le diezman a la población. Practican tratos inhumanos con la población que nada tiene que ver en el conflicto armado. Entonces eso es lo que se entiende como crimen de guerra y se castiga como un crimen, porque es un crimen de guerra, por la expectativa de pena, ¿verdad? Que es no menor de 5 años, va hasta 30. No, es un tipo penal común. No es un tipo penal especial. Bueno, ahí hicimos el 320. 20. Sí, ahora el 321. Permiso. Y acá en el 320, ¿qué le ponemos como bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido del Siempre. 320 son los pueblos como Ok, perfecto. Gracias. ¿Hasta qué hora hoy, Soso? Y vamos a retomar. Vamos a tratar de terminar este, por lo menos. Porque después el otro es medio larguito. Vamos a tratar de seguir, vamos a ver dónde llegamos. 321. Aquí vamos a ver. Hasta ahí no me acuerdo eso. Sí, no, pero más arriba está desordenado nomás. ¿Qué cosa? Este libro está desordenado. Ah, no. Mira, tu código. Para que sea mejor. Esa hasta ahí nomás es, hasta el 320. Ahí termina. Sí, y Después ya de las disposiciones generales. no es tan mal. Ahora lo que no hicimos, y no sé por qué no está en el programa, son los otros. Podés leer, pero Sí. no está en el programa. Y si está en el programa, no existe. Espera que. No hace falta que hable. Vamos a leer 321. 321, ¿verdad que? no están, pero están todos desordenados. Está No desordenado, sé ¿no? si sí, esas cosas estarán en otro capítulo. Sí, Soso, señor. no puedes leer nomás el código y deducir nomás ya eso. Bueno, Sin leer el libro. cuando mi Más apellido, rápido. cuando mi apellido sea Casañaley o Bonlis, a este puedo leer, todavía no. Me cae el sueño, boludo. Bueno, vamos a hacer 321.
Adaptación general de las sanciones en leyes penales especiales. ¿Mm? Esa es el 321, ¿o no? Y ese que nos dimos, Y acá está en el programa. ¿dónde se acabó leer? Vos no ves lo que está. Espera, voy a entrar. En el último, Programa. yo recuerdo que la profe ya no quiso más decir esa parte, tipo hasta el último de crímenes de guerra no nos dio. Y no dio el 320 porque está en el programa. No, Espera, voy a hacerme. Yo no tengo, por ejemplo, pintado nada en mi código. Hasta el 320. yo en clase. Yo sí que tengo una raya gigante abajo de crímenes de guerra. Onda que me imagino Bueno. que hasta acá Milena y le hizo una raya gigante. Bueno, entonces vamos a hacer hasta el 320 nomás. Yo no pinté nada, hasta quiere decir que no dimos. ¿Y qué pasa si me sale esta bolilla? Eso es lo que es mi miedo. No le puedo decir al profesor, no dimos ese, si está en el programa. O sea, Bueno, y puedes leer, ya podemos leer. vamos a leer para tener una idea, para poder ya pilotear por lo menos, porque, Eso automático, claro, bueno, vamos a leer, porque no es nada corto, una cosa tan larga. Dice, adaptación general, son disposiciones finales de las sanciones en leyes penales especiales. En cuanto a las leyes penales especiales vigentes, no sean expresamente modificadas por este código, las sanciones previstas en ellas se adaptarán de la siguiente manera. Esa es una forma de aplicación de la sanción. Cuando la ley prevea una pena privativa de libertad menor de 1 año, la sanción será reemplazada por pena de multa. Cuando la ley prevea una pena privativa de libertad con un mínimo menor de 6 meses, se suprimirá este mínimo. Cuando la ley prevea como única sanción una pena privativa de libertad no mayor de 3 años, se agregará como sanción facultativa la pena de multa. O sea, sanción facultativa es la capacidad de agregarle una pena de multa aparte de la pena privativa de libertad. Cuando la ley prevea como sanción única o alternativa una multa, sea ella facultativa o acumulativa, la sanción solo será pena de multa. ¿Cómo vamos a pilotearle este artículo para no entrar en en este marco así de explicación? Cuando hablamos, doctor, de adaptación general de las sanciones en leyes penales especiales, lo que nos da el código son circunstancias en las cuales, si la pena prevista es una, podrá modificarse o podrá agregarse una pena adicional. Con esa aplicación más podemos hablar de que son reglas de aplicación de penas. Sí, son reglas para la aplicación de penas, ¿verdad? Porque la regla pues dice, cuando la ley provea una pena menor de 1 año, la sanción será reemplazada con pena de multa. O sea, son adaptaciones en caso de aplicación de penas y su posible sustitución o adición de una pena complementaria. Y con eso cerrás, sin marearte mucho, ¿verdad? Okay. Así nomás, para no entrar en decirle de memoria las 4 reglas. Son lineamientos, son direccionamientos que se aplican en cuanto a las sanciones y su posible sustitución o adición de una pena complementaria. Nada más, doctor. Así, con eso ya cerrás ahí esa parte. Después dice el artículo 322, atenuante para menores penalmente responsables. ¿Quiénes son los menores penalmente responsables? Los de 14 años en adelante. Hasta que una ley especial no disponga algo distinto, se considerará como circunstancia atenuante la responsabilidad criminal que tenga el autor entre 14 y 18 años de edad. O sea, que hasta que la ley no diga lo contrario, siempre vamos a considerar como circunstancia atenuante todo hecho punible cometido por un menor de 18 años. Entre 14 y 18. Claro, eso acabamos de rendir nosotros niñez, ¿verdad? Si un menor adolescente entre 14 y 18 comete un hecho punible de un crimen, ¿cuál es la expectativa de pena máxima? 8 años. Si un adolescente comete un hecho punible de delito, ¿cuál es la pena máxima? 4 años. Entonces ahí vemos que la circunstancia de ser un adolescente es una condición atenuante. Y hasta que la ley o una ley no diga lo contrario, eso va a seguir siendo así. Eso nomás. Y el artículo 323, que son las derogaciones. Hija de puta.
Este es más largo que la esperanza de un pobre. Bueno, vamos a leer. Dice, quedan derogadas. No, ni cagando. Dice, el Código Penal promulgado de 1914 y sus modificaciones posteriores. Entonces, en el artículo 323, doctor, hablamos de derogaciones. El Código Penal establece cuáles son los marcos legales que quedan derogados con la promulgación de este Código Penal. Así lo podemos mencionar, ¿verdad? Y vamos a darle dos ejemplos. Hablamos de la mujer en cuanto al aborto, por ejemplo, y también hablamos del aborto, todo tiene que ver con el aborto. Dice, permítame leer esta parte, por favor. El Código Penal promulgado el 18 de julio de 1914 queda derogado y sus modificaciones posteriores, con excepciones de los artículos 349, 350, 351 y 352, con modificaciones, y 353 cuyos textos se transcriben a continuación. Ya. Entonces, lo que yo le mencionaría en este último artículo es que establece las derogaciones que tienen que ver con el código anterior que data de 1914 y sus modificaciones posteriores, porque el código de 1914 fue modificado, ¿verdad? Posteriormente, y establece cuáles son los artículos que no están incluidos dentro de las derogaciones y que son del 350 al 353. Nada más. ¿Está bien? Eso nomás tengo que mencionar. Buenos Aires. Bueno, entonces este ya